hay características que tienen las lenguas y que están, digamos así, tipificadas. El castellano, en el castellano, las palabras justamente llevan acentos llanos. Uno dice casa, mesa, todas, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que, y como son las más numerosas las que terminan en vocales o en las consonantes N, S, nunca se pintan los acentos. Yo escribo casa y no pinto el acento la primera de casa, ¿verdad? Lo mismo ocurre en guaraní, como todas las palabras son agudas, acento final, para evitar pintar tantos acentos, la misma regla se aplica y no se pinta el acento final. Pero todas las palabras prácticamente en guaraní son Hay agudas. excepciones, por ejemplo, vos te ves, qué sé yo, curé, última La última vocal, pero y no se pinta. Posado, sin pintar. Sin Y pintar. cuando se pinta, por ejemplo, ova, empieza con la tilde. Ah, claro. Pero no es palabra aguda, ¿verdad? Esa es la diferencia. Cuando vos tenés palabras agudas, nunca se pintan, ¿verdad? Ay, Y en el castellano también, palabras llanas que terminan en vocales o NS, entonces no llevan acento pintado. Con algunas excepciones, pero esa es la tendencia de la lengua, es el ritmo. Entonces, por ejemplo, yo digo en castellano caballo, el acento está en la segunda caballo, en guaraní pasa a ser caballo, ¿verdad? O digo vaca, en guaraní vaca, Vaca. cabra, cabará, oveja, ovechá, zapato, zapatú. El castellano tiene acentos llanos y el guaraní tiene acentos agudos.